bajo la sombra del imperio. Poncio Pilato, el hombre que condenó a Jesús. Un prefecto romano inflexible, un predicador que desafía el poder, una decisión que cambiaría el curso de la historia. Descubre la apasionante historia de Poncio Pilato, el hombre que se enfrentó a un dilema imposible: la justicia romana o la voluntad del pueblo. Poncio Pilato, cuyo nombre completo en latín era Pontius Pilatus, nació alrededor del 12 a.C. en la región de los Abruzos, en el Imperio Romano. Su ascenso al poder como prefecto de Judea comenzó aproximadamente en el año 26 después de Cristo, sucediendo a Valerio Grato. Tiberio, emperador romano, nombraba a Poncio Pilato como prefecto de la provincia, un cargo que implicaba gobernar un territorio turbulento y mantener la paz bajo el yugo imperial. Pilato, un hombre de carácter inflexible y pragmático, arribó a Jerusalén con la ambición de imponer el orden romano. Su figura robusta y mirada penetrante transmitían una autoridad incontestable, a la vez que despertaban recelo entre la población judía. Las tradiciones ancestrales y la ferviente religiosidad del pueblo chocaban frontalmente con la pragmática visión romana. Pilato, fiel a su credo imperial, consideraba las creencias locales como supersticiones y veía en el templo de Jerusalén una amenaza a su poder. Pilato era un hombre astuto y pragmático, conocido por su habilidad para mantener el orden y la paz en las regiones bajo su mando. Sin embargo, su mandato en Judea sería puesto a prueba por las tensiones religiosas y políticas que bullían en la región. En aquellos días, los judíos esperaban fervientemente la llegada de un Mesías, un líder que los liberaría del yugo romano y restauraría la gloria de su nación. Este anhelo ardiente chocaba directamente con los intereses del imperio, creando un caldo de cultivo para el descontento y la rebelión. ¿Acaso no ves que esta gente es una amenaza constante para nuestra autoridad?, preguntó uno de los altos funcionarios romanos a Pilato durante una reunión secreta. Lo veo, y también comprendo su anhelo por la libertad. Pero debemos actuar con cautela y firmeza para mantener la paz en estas tierras, respondió Pilato con calma. Pilato era consciente de que gobernar Judea sería una tarea complicada. Los judíos eran un pueblo orgulloso y apasionado, con una devoción inmutable a sus tradiciones y creencias. Cualquier acción percibida como una afrenta a su religión o cultura podría desatar una rebelión violenta. A pesar de estos desafíos, Pilato se mantuvo firme en su audacia de mantener el control romano sobre la región. Sabía que cualquier señal de debilidad podría ser interpretada como una invitación a la insurrección, y estaba dispuesto a tomar medidas enérgicas para evitar tal eventualidad. Mientras Pilato se enfrentaba a los desafíos políticos, un hombre llamado Jesús de Nazaret comenzó a ganarse una creciente fama entre el pueblo judío. Sus enseñanzas y supuestos milagros cautivaron a las masas, pero también despertaron la desconfianza de las autoridades religiosas y romanas. ¿Quién es este hombre que se hace llamar el Hijo de Dios? ¿Acaso no ves el peligro que representa para nuestro control sobre Judea?, exclamó un sacerdote judío, dirigiéndose a Pilato con preocupación. Pilato escuchó atentamente los informes sobre Jesús y su creciente influencia. Aunque inicialmente no lo consideró una amenaza significativa, no pudo ignorar las preocupaciones de los líderes judíos. Sabía que cualquier movimiento percibido como una rebelión podría desencadenar una respuesta violenta por parte de Roma. Mientras que la fama de Jesús se propagaba, Pilato se vio obligado a tomar decisiones difíciles. Por un lado, tenía el deber de mantener la paz y el orden en la provincia. Pero por otro lado, no podía ignorar las demandas de los líderes judíos, quienes veían a Jesús como una amenaza directa a su autoridad. Pilato
escuchó atentamente los argumentos de ambos lados, sopesando cuidadosamente las consecuencias de cada curso de acción. Sabía que arrestar a Jesús sin pruebas sólidas podría provocar disturbios entre sus seguidores, pero ignorar las demandas de los líderes judíos también tendría consecuencias graves. Finalmente, Pilato tomó una decisión intermedia. Ordenaría a sus soldados mantener una estrecha vigilancia sobre Jesús y sus seguidores, pero no tomaría medidas drásticas a menos que se presentaran pruebas contundentes de actividades sediciosas. Esta decisión satisfizo temporalmente a ambas partes, pero la tensión seguía creciendo. Los seguidores de Jesús continuaban congregándose en multitudes cada vez más grandes, mientras que los líderes judíos se volvían más insistentes en sus demandas de acción. Pilato sabía que el tiempo se agotaba. Tarde o temprano, tendría que tomar una decisión definitiva sobre el destino de Jesús, una decisión que tendría consecuencias enormes para el futuro de Judea y su propia carrera. Y así es como Pilato se vio obligado a tomar una decisión crucial y definitiva. Los líderes judíos, temerosos de perder su influencia y poder, exigieron que Jesús fuera arrestado y juzgado por blasfemia. La presión sobre Pilato era abrumadora. Por un lado, tenía la responsabilidad de mantener la paz y el orden en la provincia, algo que se veía amenazado por la creciente agitación en torno a Jesús. Pero, por otro lado, no podía ignorar las demandas de los líderes religiosos judíos, cuya influencia era crucial para mantener un equilibrio delicado en la región. Pilato sabía que la decisión que tomara tendría implicaciones graves, no solo para Judea, sino también para su propia carrera y reputación dentro del Imperio Romano. Después de mucha deliberación, decidió convocar un juicio público para determinar el destino de Jesús. «Traigan a este hombre ante mí. Evaluaré los cargos y dictaminaré su sentencia de acuerdo con la ley romana», anunció Pilato. En el día del juicio, la multitud se congregó en masa, dividida entre los seguidores fervientes de Jesús y aquellos que lo consideraban una amenaza al orden establecido. La tensión era notable, y los soldados romanos se prepararon para cualquier disturbio potencial. Pilato, sentado en su trono de juez, escuchó atentamente los testimonios y las acusaciones. Los líderes judíos presentaron cargos de blasfemia y sedición, alegando que Jesús se había proclamado a sí mismo como el Mesías y había incitado a la rebelión contra las autoridades romanas. «¿Eres tú el rey de los judíos?», preguntó Pilato a Jesús, buscando comprender la verdadera naturaleza de sus enseñanzas. «Tú lo has dicho», respondió Jesús con calma, sin temor a las consecuencias. Y entonces Pilato ofreció a la multitud la oportunidad de liberar a un preso, de acuerdo con la tradición judía durante la festividad de la Pascua. La multitud, instigada por los líderes religiosos, eligió liberar a Barrabás, un conocido criminal, en lugar de Jesús. «¿Qué haré entonces con Jesús, a quien llaman el Mesías?», preguntó Pilato a la multitud. «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!», gritaron en respuesta, sus voces alzándose como una ola de ira. Pilato se encontraba en un dilema. Por un lado, las acusaciones de blasfemia eran graves según las leyes judías, pero, por otro lado, no encontraba ningún crimen grave que justificara una condena a muerte según las leyes romanas. Sin embargo, la presión de la multitud y los líderes religiosos era abrumadora. En un intento por calmar los ánimos, Pilato realizó un gesto simbólico. Se lavó las manos frente a la multitud, declarando su inocencia en la condena de Jesús. «No soy responsable de la sangre de este hombre justo. Ustedes son los responsables», proclamó Pilato, mientras se secaba las manos con una toalla. La multitud respondió con más gritos: «Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Pilato, aunque conmovido por la fuerza de la respuesta, se vio obligado a ceder ante las demandas de la multitud
y los líderes religiosos. Finalmente, en un intento por apaciguar a la multitud y mantener la paz, tomó una decisión que marcaría su lugar en la historia. Condenó a Jesús a morir crucificado, a pesar de sus dudas sobre su culpabilidad, mientras liberaba a Barrabás. La reacción fue inmediata. Mientras algunos celebraban la eliminación de lo que consideraban una amenaza, otros lamentaban la injusticia cometida. Los seguidores de Jesús se sumieron en un profundo dolor y confusión, incapaces de comprender cómo su maestro había sido condenado a una muerte tan cruel. Pilato, aunque consciente de la controversia que su decisión había causado, se mantuvo firme en su convicción de que era necesaria para preservar la paz en la región. Sin embargo, no podía ignorar los remordimientos que lo acosaban en la soledad de sus aposentos. ¿Acaso hice lo correcto? ¿Era realmente culpable de los cargos que se le imputaban? Se preguntaba Pilato mientras repasaba los eventos del día en su mente. A medida que las noticias de la crucifixión de Jesús se extendían, la tensión en Judea aumentaba. Algunos veían la ejecución como un acto de justicia, mientras que otros la consideraban una injusticia sin precedentes. Pilato se encontraba en el ojo del huracán, enfrentando las consecuencias de una decisión que marcaría su legado para siempre. Los días siguientes fueron una prueba para Pilato. Las calles de Jerusalén estaban llenas de rumores y especulaciones sobre el destino de Jesús y el papel que Pilato había desempeñado en su condena. Algunos lo acusaban de ser un títere de los líderes religiosos judíos, mientras que otros lo veían como un hombre atrapado en circunstancias difíciles. Pilato intentó mantener una apariencia de control y autoridad, pero en el fondo su conciencia lo atormentaba. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta, si había sacrificado la justicia en aras de la paz temporal. A medida que pasaban los días, los rumores sobre la supuesta resurrección de Jesús comenzaron a circular. Algunos de sus seguidores afirmaban haberlo visto con vida, desafiando las leyes de la naturaleza. Pilato, aunque escéptico ante tales afirmaciones, no pudo evitar sentir una punzada de incertidumbre. Finalmente, Pilato se vio obligado a lidiar con las consecuencias de su decisión. Aunque su mandato continuó, su legado quedaría marcado por la controversia y la perplejidad que rodeó la ejecución de Jesús. Algunas personas lo considerarían un héroe por haber mantenido la paz, mientras que otros lo condenarían como un hombre débil que cedió ante las presiones injustas. La muerte de Jesús de Nazaret no solo marcó un hito en la historia del cristianismo, sino que también atormentó la conciencia de Poncio Pilato. A pesar de su pragmatismo y férrea disciplina, la decisión de condenar al nazareno lo persiguió como un fantasma. Los años posteriores a la crucifixión estuvieron marcados por la inestabilidad en Judea. Revueltas y enfrentamientos con los romanos se intensificaron, culminando en la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Se dice que Pilato, atormentado por el remordimiento y la culpa, fue destituido de su cargo y exiliado a la Galia, donde finalmente se suicidó. La figura de Poncio Pilato ha quedado grabada en la memoria colectiva como el hombre que condenó a Jesús a muerte. Este video ha sido creado para Mitología. Gracias por acompañarnos en una nueva aventura. ¡Hasta pronto!